Muy buenas tardes. El día de hoy nos colabora con nosotros el doctor Ricardo Aceves García, que él trabaja para el posgrado en Ingeniería de Sistemas de la Facultad de Ingeniería. El currículo del doctor eh, Aceves es bastante amplio, pero vamos a dar unas breves palabras en cuanto a su formación, que es el estudio de la ingeniería química como es su título, y su maestría y doctorado en ingeniería por parte de la UNAM. Ha trabajado en varios proyectos en el campo de transporte, la investigación de operaciones u operativa, las optimizaciones tanto en las organizaciones públicas como en las privadas. En la actualidad es profesor e investigador de tiempo completo de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Y sus líneas principales de investigación son optimización de procesos, transporte de redes, servicios de ubicación y operaciones de servicios, razón por la cual el título de su trabajo del día de hoy es Localización de servicios de emergencia para accidentes de tránsito en condiciones de congestionamiento para la zona metropolitana de Puebla. Adelante, doctor. Bien. Hola, buenas tardes, gracias, Pati. Pues miren, vamos a iniciar con esta videoconferencia en donde la idea es presentarles uno de los modelos con los cuales se puede establecer cierta toma de decisiones o nos pueden generar información para la toma de decisiones. No olviden que todo esto de la optimización, de la investigación de operaciones, del modelado matemático, de la estadística, pues el fin debe ser generar información, obtener información para una mejor toma de decisiones. En este caso, lo que les voy a presentar es un problema que se resolvió en la ciudad de Puebla, dadas las características como estaban trabajando, ¿sí? Era, en este caso, pues ellos tenían su sistema de alguna manera, no sé quién se los habrá sugerido de esa forma, y así funcionaban. Y entonces, pues cuando conversamos con ellos, pues la idea fue presentarles una alternativa que les proporcionara. eh, entonces les comentaba que vamos a ver un caso práctico de cómo se pueden resolver cierto tipo de problemas o cierto tipo de situaciones con algún modelo matemático no muy complejo ni complicado, pero que puede incorporar ciertas variables que le dan más realidad a la solución. Entonces, bueno, pues miren, eh, vamos a ver primero una introducción, algunos conceptos sobre este modelo. El caso de estudio les voy a comentar cómo estaban funcionando en Puebla, qué alternativa de solución se les propuso, la localización, la selección del modelo, ¿no? Y desde luego etapas para identificar. En este caso, no nada más es la ubicación geográfica, sino antes necesitamos un estudio para poder identificar cuáles son, digamos, los sitios factibles en donde pudieran ubicarse, por ejemplo, ambulancias o puestos de auxilio, puestos de socorro, cualquier cosa, ¿sí? Dado que pues no se pueden ubicar en cualquier parte, ¿no? Dado que el modelo matemático no sabe si es factible o no es factible resolver en ese sitio físicamente, usarlo para solucionar. Entonces, bueno, vamos a seguir. Un poco de antecedentes. Pues de acuerdo con la OMS, los accidentes estos de tránsito son ya se han vuelto un grave problema para los turistas. Son la principal causa de muerte a los jóvenes de 15, 19, de 29 años a nivel internacional. Los, la OMS reporta que se producen 1.24 millones de muertes al año en este tipo de accidentes y entre 20 y 50 millones de personas resultan gravemente heridas por estas, por estas situaciones. Y en México, pues no hay mucha diferencia. Bueno, en cantidad sí, pero las cosas suceden de manera similar. En el 22, más de 14,000 personas murieron por accidentes viales.
es la principal causa de muerte de población entre 20 y 39 años. Está considerada entre las 10 primeras causas de muerte en el país. Y también, pues, con toda esta información, con todos estos datos, pues ya la han considerado un problema de salud pública y de seguridad. ¿Sí? Entonces, no dista mucho la situación internacional de los países en los que estamos, en particular México. ¿Cuáles, si pudiésemos establecer, digamos, las principales causas por las que suceden estos accidentes, pues el 92% se la lleva el conductor, finalmente, error humano. Ya, por ejemplo, fallas del vehículo, malas condiciones de la vialidad, ya son mínimos esos porcentajes. Entonces, pues realmente el que necesita atención es el conductor, ¿sí? Pero bueno, ese es otro problema. En este caso, lo que nosotros vamos a tratar de resolver es cómo, cómo ayudar a que la gente o a esos heridos o esa mortalidad tan alta pueda disminuir un poco, ¿sí? Entonces, para esto, los servicios médicos a nivel internacional ponen de un protocolo para responder al primer contacto con personas heridas en vía pública o en sus domicilios. Le llaman la hora de oro como tiempo ideal para atender a los heridos. Y también le llaman los 10 minutos de platino como tiempo máximo para ayudar a que una víctima con lesiones graves y vitales tenga posibilidades de seguir con vida, ¿sí? Entonces, bajo estas reglas que son de alguna manera se han dado a nivel internacional o la OMS las ha adoptado, pues debemos de mantenernos en ese rango de posibilidades, en ese tiempo de respuesta, ¿sí? Que de alguna manera nos va a permitir disminuir las causas, no las causas, pero disminuir las situaciones letales en todo este tipo de accidentes. Entonces, una estrategia no es la única para reducir la mortalidad, ¿verdad? Por todo tipo de accidentes, optimizar la ubicación de los servicios de emergencia, lo que va a permitir minimizar algunos criterios específicos, pero optimizar algunos criterios específicos. La norma que establecida por el soporte vital en trauma prehospitalario, el PHTLS, que es una norma internacional, nos dice que en zonas urbanas deben cubrirse el 95% de las llamadas para un accidente, para una situación, en 10 minutos. Y que en las zonas rurales deben cubrirse el 100% de las llamadas en un máximo de 30 minutos o menos, ¿sí? Entonces, dentro de estas limitaciones, dentro de estos parámetros que se dan a nivel internacional, debemos de estar trabajando, debemos de estar pensando para, como lo dice el título, como trata el tema, ubicar esos servicios de respuesta o esos servicios de ayuda, ¿sí? Y en Puebla, un poco cómo estaba la situación, cómo la encontramos. Pues miren, la encontramos en este sentido. En cuanto a reportes de accidentes, pues del 2016 al 22, si bien fueron disminuyendo, pero bueno, no han bajado gran cantidad, ¿sí? Las muertes también han disminuido y desde luego los heridos también. Eso no quiere decir que vaya mejorando la situación, pues la idea sería bajarlo lo más que se pueda, ¿no? En todo esto, ¿sí? Sin embargo, bueno, los accidentes siguen, siguen provocando muertes, siguen provocando heridos que le cuestan mucho dinero al servicio de salud. ¿Cómo está la situación, la distribución de estos accidentes viales en todo el estado de Puebla? Pues observen el mapa del estado. Pues la mayor parte se concentra a nivel central, ¿sí? ¿Qué es lo que definimos como zona metropolitana? Desde luego el norte no está exento, el norte del estado no está exento, sobre todo porque es una zona montañosa y las carreteras y las poblaciones tienen muchas pendientes, unas pendientes bastante fuertes, ¿sí? Pero bueno, así estaba la situación, la distribución, ¿sí? Y
como se vio de manera global, la mayoría de los accidentes registrados cada año, pues se ubican o se concentran en 4 municipios, que son el de Puebla, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula y Constantino. Quien ubica la ciudad de Puebla, pues esa es la parte central del estado, ¿sí? Ligado con San Andrés, ahora sí que San Andrés y San Pedro Cholula y Constantino, que mucha gente ha llegado a vivir estos lugares que de alguna manera no están en el estrés de la ciudad, no están en el estrés del tránsito y han emigrado para estos sitios y desde luego pues, la población ha crecido, ¿no? Y con eso pues todas las necesidades. Entonces, puesto que la mayoría de estos accidentes, en este caso los que se reportan son el 72%, suceden en el área de estudio, ahí la tienen, ¿sí? Entonces, por eso se tomó esta, digamos, esta zona para realizarles o proponerles alguna alternativa para mejora de la situación, ¿sí? Y vemos esto como si lo percibimos como un mapa de calor, ¿verdad? Entonces, los registros, pues nuevamente se concentran en esa parte central del estado, ¿sí? Fundamentalmente la ciudad de Puebla y el municipio de Puebla y sus alrededores, ¿sí? Y estos de Cholula, San Pedro y San Andrés Cholula, fundamentalmente, ¿sí? Entonces, gráficamente, pues es para darnos una idea de dónde está la concentración o la mayor concentración de accidentes. Pues ya la estadística nos ha dicho que el 72% de ellos ocurren en esta zona, en estos 4 municipios. ¿Qué es lo que tenía digamos, los servicios de emergencia, los servicios de salud de Puebla? La Secretaría de Salud en ese momento contaba con 22 ambulancias en operación, ¿sí? ¿Cómo funcionaban? No tenían una ubicación fija, no tenían base para esperar una llamada, sino que los vehículos permanecían supuestamente en movimiento en la red de vialidades cuando no realizaban la ruta. Y entonces, bueno, pues eso, pues pues yo creo que más que ventajas, tiene muchas desventajas, ¿no? ¿Qué, ¿Cuál era el impacto? ¿Cómo se les presentó que realmente era el impacto que podía tener este tipo de operación no tan recomendable? Desde luego, el mayor operación, ¿no? Que tener las ambulancias en movimiento, pues gasta todo, ¿no? Combustible, vehículos, todo lo que se imagina. Y desde luego, pues la contaminación que puede generar, aunque si bien no era vehículos, pero bueno, algo contribuye. Y desde luego, algunas zonas por las características de aleatoriedad de cómo suceden estos eventos, pues quedarían fuera del área de cobertura, la que llamamos la hora de platillo de los 10 minutos, que se recomienda para las zonas urbanas, para dar respuesta y evitar males mayores, ¿sí? Una alternativa, como les decía, que se puede utilizar, pues es un enfoque que nos puede, digamos, reducir las tasas de mortalidad y de, ¿cómo se llama?, de accidentalidad, pues no de accidentalidad, de mortalidad, ay, de- se me fue la palabra, de que cuando la gente no se muere, pues queda accidentada, queda lastimada, sí. Pues una opción, como se ha visto a nivel internacional, ubicar los servicios de urgencia. ¿Para qué? Pues para establecer que es posible cumplir con esas normas que se manejan a nivel internacional, que de alguna manera son aceptadas ya por todos los países o una buena cantidad de países, ¿no? Y entonces, pues no es más que ubicarlas geográficamente en sitios factibles, ¿no? Donde se pueda tener una ambulancia y desde luego que nos permitan esos sitios factibles tener acceso a vialidades principales o estar ubicadas en las zonas de mayor frecuencia de estos accidentes. Para encontrar la ubicación más idónea
en dónde ubicar uno o varios servicios, en este caso una ambulancia, los ambulancias, con el fin de optimizar uno o varios eh, eh, criterios. Pues en la literatura se han dividido en dos grandes grupos, ¿sí? Los que intentan cubrir la demanda dentro de un tiempo de respuesta estándar, ¿sí?, que se denominan modelos y los que tratan de limitar el tiempo medio de respuesta del sistema denominado PERI. Entonces, en estos dos grandes grupos se encuentra una buena cantidad de localizaciones. ¿Cuál fue, dentro de toda la gama de posibilidades que se encuentran en la literatura, cuál fue el modelo que consideramos que podría ser de utilidad? Entonces, es este que se llama modelo de doble norma o Double Standard Model, ¿sí?, cuya cuyos autores o, digamos, quienes lo usaron fueron Gandú, Laporte y Geni, ¿sí? Y este utiliza dos distancias estándar. R1, la primera distancia es menor, siempre va a ser menor que la segunda distancia. Y el objetivo de este modelo es maximizar la cobertura de servicios de tal forma que las ubicaciones, ¿verdad?, donde exista demanda, puedan ser cubiertas al menos dos veces en un radio R1, ¿sí? O sea, en el radio más pequeño. Va, sin pensar que sería duplicar las cosas. Recuerden que son, somos personas, somos seres humanos, los que estamos en riesgo, ¿verdad? Y que si se pudiese tener una ambulancia cada 100 metros, creo que valdría la pena, ¿no? Para evitar muertes y sobre todo personas lisiadas, que queden lisiadas, ¿sí? Entonces, el modelo con noble, digamos, el modelo matemático, ¿no?, que además se modificó porque el trabajo lo hicimos en dos momentos del día, o en las horas de máxima circulación y en las horas de que le llamamos valle, las cuestiones de transporte, las horas punta, las horas pico, en donde todo el mundo se mueve para ir al trabajo, para ir a la escuela, para ir a hacer cosas, y las horas valle, en donde ya la cantidad de vehículos o la cantidad de tránsito o la cantidad de congestionamiento disminuye muchísimo. Y por eso fue una de las cosas que se eligió este modelo, porque nos permitía incorporar ese factor de congestionamiento, ¿verdad?, para poder definir los sitios, las distancias a los sitios o los tiempos de recorrido, o las áreas de cobertura que deberían de ser, ¿sí? Donde ese coeficiente de congestión, pues no era más que el tiempo de viaje, una fracción entre el tiempo de viaje a velocidad que se podían dar ahí en horas valle y en horas pico, y la velocidad máxima que permitían las autoridades, ¿sí? ¿Sí? Entonces, nuestro término fue ese. Y además incorporarle, además de las restricciones que ya tiene el modelo, incorporarle esta restricción sobre el número máximo de ambulancias que se podrían ubicar, ¿verdad?, con relación al número de instalaciones factibles, ¿sí? Entonces, no se tienen todas las ambulancias del mundo. Recuerden que había 22, entonces, en este caso, la cantidad de ambulancias no debe exceder a ese número, ¿sí? Ok, y nosotros desglosamos un poquito tratando de interpretar cada una de las ecuaciones que ahí se nos presentan en el modelo. Bueno, pues el objetivo es atender a toda la, ¿sí?, al menos dos veces dentro del radio RI, que es el de necesidad, ¿sí? La restricción 2 nos establece que toda la demanda debe ser cubierta en R2 unidades, ¿sí? Que con la distancia más larga debemos de cubrir todo.
Las restricciones 2 y 3 juntas representan los requisitos de cobertura simple y doble. Las restricciones 3 y 4 especifican los requisitos de cobertura. Toda la demanda se convierte en el radio y una proporción alfa de la demanda debe cubrirse dentro del radio 1. Entonces, esas eran las cosas interesantes que tiene este modelo. Y desde luego la restricción 5 implica que un punto de demanda no puede ser cubierto dos veces si no es atendido al mismo. O sea, no podemos cubrirlo dos veces si no ha llegado a... ¿sí? Entonces, las restricciones 5 y 6 pues nos garantizan que el punto de demanda se va a cubrir dos veces solo si hay dos o más instalaciones dentro de R, ¿sí? Dentro de la distancia más corta. Entonces, con eso estábamos garantizando cubrir la mayoría, pero todos los servicios. Y desde luego, eh, recuerden que como teníamos dos distancias, una menor que otra, bueno, pues algunos iban a ser cubiertos o podrían ser cubiertos de manera anticipada, pero eso nos garantizaba que se podía llegar en el tiempo requerido, ¿sí? Y desde luego, pues capacidad, ¿sí? Bueno, no es más que explicar aquí en este caso, ya lo habíamos comentado, el factor de congestión que se obtuvo directamente en, este, en el terreno utilizando el método de vehículo flotante en las vialidades de la zona. El tiempo de recorrido desde el origen donde se encuentran las ambulancias hasta el destino J donde se ejecuta el servicio bajo las velocidades que permite el reglamento de tránsito. De alguna forma queríamos estar dentro de la norma, ¿sí? Y además las ambulancias no pueden viajar muy veloz, precisamente por lo mismo, por las personas que llevan ahí. Y desde luego la restricción, la 9, es la que se le incorporó también al modelo, pues no es más que el número máximo de ambulancias que podemos ubicar o que tenemos para ubicar, ¿sí? Entonces, bueno, bajo esa idea, primero tuvimos que identificar los sitios factibles para las bases de ambulancia. O sea, no era nada más poner el mapa, marcar coordenadas y decir, pues, donde caiga, ¿no? Porque podría caer en algún parque, podría caer en alguna laguna, podría caer en algún sitio donde no fuese accesible para poder llegar o para poder salir. Entonces, se tuvo que analizar una serie de puntos o de sitios bajo la siguiente metodología. Entonces, primero se tuvo que analizar la información existente para determinar el número de establecimientos de salud en el área de estudio. Se encontró que entre públicas y privadas había 253 sitios, ¿sí? De salud, clínicas, hospitales, como ustedes quieran llamarle, sanatorios, ¿sí? Dos, para reducir esos 253 sitios, pues se consideró utilizar el algoritmo de la T mediana. ¿Para qué? Pues para generar clústeres, para agrupar, ¿sí? ¿Sí? De todas esas instalaciones, pues realmente cuáles eran las que estaban más cercanas entre ellas, y ahí genera un clúster que nos permitiera decir, bueno, pues si un punto cae aquí, si una unidad se instala aquí, pues alrededor tenemos un área de cobertura de tanto y además podemos llegar a otros lugares, ¿sí? Pero recuerden, eran los sitios donde existen hospitales, donde existen instalaciones de salud, ¿sí? Y tercero, para que un centro de estos médicos o una instalación de estas médicas se considerara candidato, fuese factible, fue un punto factible para el modelo, deberían de cumplirse al menos tres de las siguientes, ¿sí? Primero, que fuese un hospital o una clínica de servicio público. De entrada se descartaban los privados, porque pues, la Secretaría de Salud no tiene
de alguna manera, eh, cómo torcerle el brazo a los privados, ¿no? Para este tipo de programas. Pero en cambio, pues había suficientes centros médicos o instalaciones médicas por parte del gobierno y estos son los que se iban a visitar. Dos, que disponieran de un espacio de estacionamiento permanente para ambulancias en las instalaciones, alguna ambulancia. Tres, que estuvieran situados en una calle principal o cerca de ella. Y cuatro, si era posible, estar situadas en las zonas con mayor frecuencia de accidentes. Entonces, con tres de esos requisitos, se encontraron 37 instituciones que tenían al menos estas, que cumplían al menos con estas, algunas de estas tres restricciones, ¿sí? Entonces, con eso, de las 253, bajamos a 37, que ya, ahora sí, con esta depuración, con este análisis, pues van a ser nuestros puntos factibles, van a ser nuestros sitios factibles o nuestros puntos de solución factibles con las cuales vamos a visitar al modelo, ¿sí? Y entonces el modelo nos indicará, ya optimizará la ubicación dentro de estas 37, de estos 37 sitios factibles, cuáles son los más adecuados para cubrir con la normatividad que se estaba solicitando, ¿sí? Bueno, el modelo, pues como todo problema de función matemática, utilizó Grams en este caso, Red y Duplex como optimizador de lo que es un problema entero mixto, ¿sí? Eh, este análisis se realizó con dos periodos de energía, les decía, la hora punta y la hora falla. ¿Por qué? Porque estamos incorporando el factor de congestionamiento. ¿De acuerdo? Desde luego, pues, de acuerdo en que el comportamiento del tránsito es distinto en esos dos momentos del día. Y entonces, ¿qué resultados obtuvimos? Por ejemplo, para una cobertura de servicio fuera de la hora punta, la velocidad de recorrido que se obtuvo para esos momentos fue de 49 kilómetros por hora. Recuerdan que lo hicimos con el método del vehículo flotante. Y entonces, centros médicos seleccionados, ¿verdad? Para que se utilizaron y para cubrir, para tener un radio de cobertura de 5.000. Entonces ahí se ve el área, los rojos, que son los accidentes, que es lo que está cubierto. Después, perdón, lo azul, no lo oscurito. Después, en hora punta, la velocidad, desde luego, se reducía drásticamente a 23 kilómetros por hora. Y las instalaciones médicas eh, que eran factibles de utilizar una ambulancia que tuvieran un tiempo de respuesta de 5 minutos, bueno, pues ya lo ven ahí. En horas puntas, el área de cobertura disminuía tremendamente, ¿sí? En esos 5 minutos, ¿sí? Vean la diferencia entre el sombreado de este mapa y el sombreado de que tenían los radios de cobertura o la cobertura, el área de cobertura. Después, ahora, para ubicar servicios y para atender accidentes en las horas fuera de punta, pues la velocidad se mantiene igual, ¿no? Entonces la consideramos como como se obtuvo a través del método del auto flotante, este, pues, la velocidad promedio fue de 49 kilómetros por hora. Y entonces, para un radio de cobertura de 10 minutos, ¿verdad? A esa velocidad, pues vean cómo casi se tiene cubierto la totalidad de la zona de México. Pero si no apunta, en realidad se reducía drásticamente a casi la mitad, ¿sí? Poco menos de la mitad. Pues el radio de cobertura en esos mismos 10 minutos, ¿sí? ¿Cómo quedaba la zona de accidente donde se encontraban la mayoría? ¿Sí? Y en consecuencia, bueno, tuvimos que hacer un análisis de, pues, se probaron diferentes ciencias, ¿sí?
radios, radios de cobertura. Y entonces, pues ahí tenemos el radio de cobertura a los 5 minutos, a los 10 y a los 14 minutos. Entonces, se ve la cantidad de servicios que se requieren para lograr cubrir el 100% de la población. Hasta 11 vehículos, por ejemplo, en radios, ¿sí? De 14 minutos. Y esta otra en hora punta, que en hora punta, vean, pues la cantidad de vehículos que es mayor para cubrir ni siquiera toda. Por ejemplo, en 5 minutos no se alcanzaba a cubrir más que el 61% de los llamados, ¿sí? Ya con un radio en hora punta de 10 minutos se alcanzaba a cubrir casi el 100%. Igual con el de Cataluña, no había mucha variación. Pero para 5 minutos, pues, ¿qué se necesitaban? Pues tener mucho mayor cantidad de vehículos para cubrir esto, ¿sí? Y entonces, bueno, eso nos habla un poco de cómo podemos utilizar estos modelos de localización, incorporándoles alguna variante más, alguna variable más, como en este caso fue, digamos, la velocidad de traslado en los dos periodos en donde de alguna manera se han identificado, que son característicos, ¿verdad? Por el movimiento que tenemos las personas, en lo que llamamos hora punta, ¿verdad? Y hora valle. Y donde hora punta, pues recuerda que es cuando todo el mundo nos mueve para ir a la escuela, para ir al trabajo, para salir a hacer alguna actividad, a lo que ustedes quieran, pero esa hora es, digamos, donde se llevan a cabo los viajes obligados, lo que llamamos viajes obligados, ¿sí? Y la hora vaya, donde, bueno, si es posible, uno en ese momento no puede hacer el viaje o no quiere hacer el viaje pues es factible de tomar esa decisión, ¿sí? No así decir, no, pues ahora no quiero llegar al trabajo, hoy me quedo en casita, pues eso está complicado, o hoy no voy. Pues, no, esos son los viajes obligados, en donde todo el mundo tenemos que estar, tenemos que estar en la calle por algún momento del tiempo, ¿sí? Entonces, de esta manera, pues este tipo de modelos nos permiten dar información para la toma de decisiones. O sea, la diferencia entre la forma en que operaban, que las ambulancias estuvieran dando vueltas, ¿sí? Pues no era nada, no deficiente, ¿sí? Porque no tenían un área de cobertura, no tenían tiempos de respuesta, porque si andaban en algún lugar lejano, pues tenían que llegar al sitio y ya no iban a cumplir con la normatividad internacional, ¿verdad? Que nos ha dicho de manera pues obvia que en esos tiempos, si se llega en esos tiempos a dar auxilio a las personas, pueden no morir, ¿verdad? O pueden salvarse de algunas cuestiones, de algunas lesiones fuertes, ¿sí? Y por eso ven ahora que muchas de estas ambulancias, bueno, por llamarlas de alguna manera, son motocicletas, son vehículos que nos permiten o que permiten llegar más rápido al sitio, al sitio del accidente. Si bien no llevan todo el equipamiento necesario para atender alguna cosa fuerte, sí permiten tener información, darles información, llamar a los centros donde están ubicadas los médicos o la gente que atiende y tirar instrucciones, o estar interactuando para en lo que llega una ambulancia con toda la capacidad, ¿verdad? A atender a la persona, ¿sí? Igual en algunos países se da con bicicleta, ¿sí? Entonces, si bien se llama ese servicio de primer contacto, ¿ya? No es todo, nada más no es que llegue en la moto y ya, pues se acabó. Y si le va bien, pues a lo mejor lleva lo que necesita
accidentado y no pasa a mayores. Pero si no, pues olviden, ¿sí? Entonces, no es más que enfrentar el accidente, tratar de dar algo en lo que llega una ambulancia, si es que es necesario llamarla, para entonces sí, atender de mejor manera a estos accidentados. Bueno, pues por mi parte quería comentarles eso esta vez. Fue una presentación corta, ya de hecho, pues los resultados son, digamos, más gráficas de este tipo para todos los tiempos que se probaron como radio y, y con eso, bueno, pues no es más que una muestra de lo que se puede hacer, ¿verdad? Con esta parte de la optimización y ciertos problemas de importancia, y no solo en México, sino a nivel internacional. Gracias, Pati, por mi parte. Creo que sería todo por esta vez. Espero les haya interesado esta plática.